Vamos a continuar con nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, voy a volver otra vez aquí a darle Watch SAS, a darle Go Live, para que se ejecute en el navegador. Y bueno, pues ya como habíamos comprobado, habíamos sido capaces de poder pintar estas frutas, de poder borrar estas frutas, ¿vale? Entonces veis que funciona perfectamente. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a añadir una funcionalidad de poder crear una fruta nueva, ¿vale? Entonces, para poder crear una fruta nueva, nosotros tenemos que hacer un formulario, ¿vale? Pero antes de hacer el formulario, si queréis, lo que vamos a hacer es crear una fruta nueva a partir de una función, simplemente llamando una función. Para llamar funciones, si queréis, lo que nosotros podemos hacer es crear una función cualquiera, por ejemplo, hazFruta. Esta función hazFruta, por ejemplo, pues vamos a pasarle un parámetro que va a ser la fruta, el objeto fruta, ¿vale? Y este objeto fruta, o nueva fruta, por ejemplo, new fruta, y simplemente lo que vamos a hacer es decir console.log new fruta, ¿vale? Vamos a hacer simplemente esto. Como veis, es una función muy tonta, ¿vale? Es decir, simplemente vamos a pasar un parámetro que es una fruta y lo que vamos a hacer es añadir una fruta. Entonces, esta función añadir fruta, nosotros podríamos utilizarla aquí, ¿vale? Es decir, haz fruta y poner aquí, por ejemplo, la manzana, ¿vale? Entonces vais a ver que va a venir aquí y va a decir manzana. Esto que yo acabo de hacer, de llamar esta función aquí, pues sin ningún problema, lo puedo ejecutar esta función en el runtime, es decir, cuando a mí me dé la gana, ¿vale? Es decir, lo hago desde el código, ¿vale? Lo podría hacer también desde la consola. Yo podría coger y utilizar la función hazFruta. Veis que si en la consola empiezo a escribir hazFruta, pues puedo escribir una fruta y puedo coger y decir la uva, ¿vale? Entonces veis que va a pasar por la consola la palabra uva. Al igual que yo he hecho esto, os acordáis que también en algún momento también he hecho este remove fruta by ID, ¿vale? Que es una función que habíamos creado y que yo podría decir cárgate la fruta con ID 3. Entonces veis que me saltaba ya toda la funcionalidad de decir, ¿quieres borrar? Sí, y veis que ya borraba una fruta. Entonces lo que vamos a hacer, si queréis, como ejercicio, es añadir una fruta, pero la vamos a añadir desde la consola. Primero la vamos a añadir desde el código, luego la vamos a añadir desde la consola y luego lo vamos a hacer desde un formulario para que entendáis todo el procedimiento, ¿vale? Y que veáis que simplemente lo que nosotros hacemos con el formulario es preparar unos elementos HTML que nos permitan capturar información que me da el usuario en el HTML, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero con añadiendo la fruta desde el código. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, lo que nosotros vamos a tener es una función que se va a llamar nueva fruta. Ahora nosotros estábamos pasando un string, ¿vale? Pero obviamente las frutas que nosotros tenemos no son strings. Las frutas que nosotros tenemos son frutas que tienen esta forma, ¿vale? Que van a tener más bien esta forma. Es decir, tendríamos que pasar un objeto parecido a este. Un objeto que tenga un nombre, que tenga un precio, ¿vale? Y que tenga unas categorías. Entonces a lo mejor estaría muy bien que nosotros pudiéramos decir, bueno, pues si alguien metiera a lo mejor una especie de objeto que pudiera ser así. A lo mejor vamos a escribir este objeto. Un objeto, por ejemplo, que fuera así, es decir, si esperásemos nosotros que new fruta fuera, el ID se lo vamos a pintar nosotros, vamos, lo vamos a ir creando, ¿vale? Pero podríamos ir creando, por ejemplo, pues qué sé yo, un objeto que fuera name, la fruta que sea, uva, un precio que sea un número, precio, por ejemplo, el precio 23, y unas categorías, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, un array A y un array de strings B, ¿vale? Entonces, siempre y cuando yo meta este objeto, ¿vale? Este objeto de aquí, vamos a crearlo aquí, por ejemplo, new fruta test, ¿vale? Vamos a crear un objeto que va a ser así, creamos esta nueva fruta. Entonces, siempre que yo tenga esta función que se llama addFruta, si le meto esta nueva fruta, ¿vale? Esto es un objeto, como veis, que tiene un nombre, un precio y unas categorías, ¿vale? Y yo este new fruta test, que es este objeto, se lo meto a esta función como parámetro. Entonces esta función está esperando este objeto como parámetro. Entonces, claro, cuando esta función reciba este objeto de aquí, pues lo suyo es que yo a lo mejor a este objeto le añadiese, a este new fruta le añadiese un identificador, new fruta id, le puedo meter un identificador, por ejemplo, que podría ser, qué sé yo, pues la longitud de la fruta, ¿vale? Frutas de b.length. ¿Por qué hago esto de frutas de b.length? Pues para que el siguiente que meta pues sea el id 5 y el siguiente que meta sea el id 6, ¿vale? Así sucesivamente. Entonces, como veis, simplemente estoy recibiendo esto, que es un objeto, ¿vale? A este objeto le estoy añadiendo un identificador y luego, por último, lo que podría coger es a frutas de b completo, le podría hacer un push, ¿vale? De esta nueva fruta, ¿vale? Y acto seguido lo que podría hacer es render todas las frutas de B.
Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Simplemente hemos recibido una fruta nueva, ¿vale? Que tiene que tener este objeto, obligatoriamente tiene que tener esta forma. Si no tiene esta forma, el programa no va a funcionar, ¿vale? Y esto es una cosa que tenéis que acostumbraros a que suceda. Es decir, cuando nosotros estemos diseñando una función, nosotros estamos diciendo, esta función sí tiene que tener esta forma, tiene que ser un string o tiene que ser un objeto de esta forma. Si no lo es, pegará un error. Es decir, será problema de la gente que esté programando que estará utilizando mal esa función. A este objeto que ha entrado le añadiremos un ID, ¿vale? Que hemos puesto frutas length, podría ser un ID cualquiera, ¿vale? Uno creado aleatoriamente o lo que fuera, es decir, podríamos poner un random, ¿vale? Un math.random y lo multiplicamos a lo mejor por 10.000, ¿vale? Pues podría ser también este ID, es decir, un número randomizado completamente, ¿vale? Os he propuesto el del length, pero que podría ser un número random cualquiera, ¿vale? O por 100.000 o lo que fuera, y añadiríamos este frutas push y luego simplemente re-renderizaríamos todas las frutas, ¿vale? Entonces, vais a ver que lo que va a aparecer aquí es que tengo una fruta nueva, que es esta uva que acabo de crear con un precio 23, con las categorías A y B, ¿vale? Es decir, esto lo he creado aquí desde el código, ¿vale? Desde el código. Y podría ir añadiendo todas las frutas que me diera la gana. De hecho, si queréis, en lugar de llamarlo esto fruta test, directamente pasamos aquí este objeto y podría ir creando otras frutas, la que me diera la gana. Es decir, la pera, ¿vale? Y que fuera así, y que tuviera otras categorías, que fueran la categoría B y C, ¿vale? Entonces veis que acabo de añadir a la pera, ¿vale? Esto que acabo de hacer, lo puedo hacer aquí, ¿vale? Es decir, lo puedo hacer en el código, o si quiero lo puedo hacer directamente en la consola, para que veáis que funciona de una manera interactiva. Yo podría copiar esta función, la podría cascar aquí, vamos a recargar, ¿vale? Podría cascar esta función aquí, le doy a Enter y veis que me acaba de crear la uva. Y otra uva, y otra uva, y otra uva. Y si cojo este otro código de aquí, ¿vale? Pues podría ir añadiendo, ¿de acuerdo? Otra fruta más y otra, las que yo quisiera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, en cierto modo? Pues lo que estamos haciendo aquí, en cierto modo, es que en un momento dado, en este caso ha sido cuando el código ha pasado por la línea 100 y 101, en este otro caso ha sido cuando yo he insertado este código dentro de la consola, se han ido creando nuevos elementos que se han añadido al array y posteriormente se han re-renderizado todos los elementos, ¿vale? Entonces, como veis, esto ya estaría funcionando estupendamente bien, ¿vale? ¿Qué es lo que me faltaría? Lo que me faltaría es que me gustaría que la uva, el melocotón, la sandía, etcétera, etcétera, se fueran añadiendo cuando yo rellenase el formulario y le diera a enviar, ¿vale? Entonces, para eso tengo que crear un formulario y tengo que crear un evento de enviar, ¿vale? Entonces, vamos a crear el formulario, si queréis. Para crear el formulario, pues es tan sencillo. Vamos a llamarlo, por ejemplo, frutas form, ¿vale? Frutas form, de hecho, vamos a llamarlo, va a ser un formulario. Frutas form, ¿vale? Esto de Actio no podéis borrar sin ningún problema. Y lo que vamos a poner son unos inputs, ¿vale? Unos inputs numéricos, ¿vale? Perdona, de texto, numéricos y tal. Los formularios vamos a llamar, por ejemplo, form control, ¿vale? En este form control pues vamos a poner un input, ¿vale? Este input va a ser de tipo texto, ¿vale? Y le vamos a decir, por ejemplo, que tenga un class, si queréis, ¿vale? Este class le vamos a llamar, por ejemplo, frutas form, vamos a llamarle name, ¿vale? Y ya estaría. Vamos a hacer otro input más. De hecho, a este input le podemos poner un label, ¿vale? El label simplemente es para indicar como una especie de etiquetita, ¿vale? En plan de nombre de fruta, ¿vale? Entonces veis simplemente que lo que nos va a salir aquí es nombre de fruta, como si fuera una etiquetita, y aquí ya meteríamos nuestro input de texto, ¿vale? Tendríamos aquí este form control, vamos a hacer otro form control que va a ser precio de fruta, ¿vale? Precio de fruta, y lo que vamos a decir es que sea de tipo número, number, y vamos a decirle class form precio, price, por ejemplo, ¿vale? Y luego vamos a hacer otro form control más, que va a ser también de tipo texto, que va a ser a lo mejor, por ejemplo, categorías de fruta, y vamos a ponerlo como de tipo texto, y va a ser, por ejemplo, form categories, ¿vale? Categories, y por último vamos a hacer un botón de enviar, ¿vale? Entonces el botón de enviar simplemente va a ser un botón, ¿vale? De tipo, vamos a poner un type submit, que es el botón de enviar, y vamos a poner aquí el botón de enviar, ¿vale? Perfecto. Entonces veis que ya tenemos un formulario completo, es decir, puedo poner el nombre de la fruta, puedo poner el precio de la fruta, veis que puedo poner números, los que yo quiera, ¿vale? Puedo poner categorías de fruta. Las categorías de fruta las vamos a separar en plan, pues por comas, ¿vale? Vamos a decir sweet, ¿de acuerdo? Coma EU,
coma espacio, tropical, ¿vale? Entonces de esa manera es como vamos a ir metiendo las categorías de la fruta y luego le daríamos a este botón de enviar, ¿vale? Si yo ahora mismo le doy el botón de enviar, pues veis que lo que pasa son cosas extrañas, ¿vale? Como que me salta aquí como una especie de símbolo de interrogación, cosas así, eso, cosas que no deberían de suceder. Vale, vamos a echarnos para atrás. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos prevenir todo eso. Y también si queréis le podemos añadir un botoncito de resetear, ¿vale? Vamos a poner un botón reset, que vamos a poner reset aquí. Entonces si le damos a este botón de reset, escribo cualquier cosa y le doy al reset, pues veis que me resetea el formulario, ¿vale? Me lo borra todo. Entonces aquí tendríamos un campo de formulario muy bien hecho para crear esta nueva fruta. Si queréis le podemos poner aquí una especie de H2 de añade nueva fruta. Add new fruta, ¿vale? Tenemos aquí un H2, añadir nueva fruta, nombre de fruta, precio de fruta, categorías de fruta, enviar, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que ahora mismo nosotros escribiéramos aquí una serie de cosas, ¿vale? Categoría A, B, C, ¿vale? La categoría D. Le diéramos a enviar y esto se procesase, ¿vale? Entonces, para eso, obviamente, lo que vamos a tener que hacer es dos cosas. Para empezar, vamos a tener que detectar el evento de enviar, ¿vale? Es decir, el evento de enviar. Y una vez que detectemos el evento de enviar, tendremos que tratar estos datos, ¿vale? Que vamos a tratarlos de una manera muy sencillita. Conformar este nuevo objeto que nosotros estábamos creando aquí, ¿vale? Este objetito de aquí, ¿vale? Y ya ese objeto pasárselo a la función addFruta, ¿vale? Entonces, para todo esto, ¿vale? Pues obviamente lo que vamos a hacer es simplemente hacer una serie de funciones o una funcioncita nos va a valer que se va a llamar, por ejemplo, init form events, ¿vale? O, por ejemplo, init add form events o algo así, ¿vale? Entonces vamos a crear esta funcioncita, ¿vale? Y en esta función, pues nosotros vamos a hacer todos los elementos y todos los eventos, etcétera, etcétera, que necesitemos, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a necesitar, para empezar, detectar, ¿vale? La información que va a estar en estos 4 elementos, es decir, este form para detectar su evento, el evento que hacemos sobre el formulario de enviar, y luego este frutas form name para capturar el contenido del input, frutas form price para capturar el contenido de este input, frutas form categories para capturar el contenido de este otro input, y ya estaría, ¿vale? Entonces, si queréis, ¿vale? Vamos a hacerlo, ¿vale? Le voy a dar aquí a copiar, le voy a dar a pegar. Esto simplemente lo estoy haciendo para acordarme de cuáles eran los nombres de las clases, ¿vale? Y si queréis podemos hacer un const form, ¿vale? Que va a ser un document.querySelector, obviamente, .frutasForm. Entonces aquí ya tendríamos el formulario, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, también uno que se va a llamar formNameInput, ¿vale? Y este va a ser $form. Acordaos que $, lo estaba poniendo como convención para indicar que estoy seleccionando un HTML element, ¿vale? Con frutas form name, ¿vale? Entonces aquí lo tendría. Luego aquí tendría el precio. Vamos a poner aquí el del precio. Price, ¿vale? Y aquí lo que vamos a poner es categories, ¿vale? Y lo que vamos a enganchar simplemente son estas clases, ¿vale? Entonces de esta manera ya tengo enganchado todos los elementos del DOM que necesito, ¿vale? Acto seguido, ¿qué más me hace falta? Me hace falta este formulario que tenga un evento. Add event listener. ¿Qué evento va a ser? El evento submit, el evento de enviar, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí una especie de console log diciendo envía formulario. Vale, vamos a poner envía formulario y lo que vamos a hacer es vamos a inicializar estos eventos, ¿vale? De momento acordaos que simplemente las dos únicas cosas que suceden cuando mi programa empieza es que renderizo las frutas, ¿vale? Y que inicializo los eventos del formulario de enviar para cuando los quiera utilizar. Entonces ya con esto vamos a ver qué tal funciona este formulario. Entonces yo voy a rellenar este formulario, el precio de la fruta, la categoría de fruta, le voy a dar a enviar y vais a ver que se recarga la página. ¿Veis? Que en un lapso de tiempo muy corto aparece este textito ahí que pone confirmar envío, pero enseguida se borra. ¿Y eso por qué sucede? Pues sucede, veis que pone envía formulario, pero sin embargo se borra muy rápido. Sucede porque los formularios, por defecto, cuando yo les doy a enviar, la página se recarga. Para evitar que eso suceda, utilizamos este parámetro EV, que siempre lo utilizamos en todos los eventos, ¿vale? Pero como veis nunca lo utilizamos, siempre lo ponemos pero nunca lo utilizamos. Bueno, pues nos vale para cosas como esta, para decir, oye, prevent default, es decir, hey, no te recargues, ¿vale? Porque yo quiero procesar aquí cosas. Entonces veis que si yo ahora mismo envío este formulario, pues ya no se recarga y ya va saliendo el envía formulario y seguimos dentro del programa, ¿vale? Entonces eso es súper importante que utilicéis este event prevent default. Esto es lo primero. Lo segundo, a mí me gustaría coger el precio de la fruta, ¿vale? Vamos a poner aquí new fruta price, por ejemplo, ¿vale? Y esto lo voy a sacar del form name, del nombre, new fruta name, ¿vale? Entonces vamos a sacarlo del nombre, ¿vale? Y vamos a acceder a su value, ¿vale? Es decir, el value es el valor del formulario, es decir, es el contenido del formulario aquí dentro,
¿vale? No es inner HTML ni nada de eso, es decir, es el value, ¿vale? Entonces ahí voy a tener el value. Si queréis, lo podemos pasar por consola, ¿vale? Para que lo veáis. Entonces yo escribiría aquí un nombre de fruta, le doy a enviar, pam, y veis que estoy capturando ese valor. Podría poner otro nombre de fruta diferente, le doy a enviar, pum, y estoy capturando ese valor, ¿vale? Esto básicamente es como funciona luego Instagram, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es decir, simplemente vosotros escribís aquí, hola, ¿qué tal? ¿Vale? Le das a enviar y veis que captura este hola, ¿qué tal? Y lo envía al usuario no sé cuántos y se procesa en una base de datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto mismo que hemos hecho con el nombre, pues lo vamos a hacer con el precio. ¿Vale? Vamos a llamarlo esto New Fruta Price. ¿Vale? Y lo vamos a hacer con las categorías también, ¿vale? Vamos a enganchar este value. Este lo vamos a pasar a número, ¿vale? Porque es un número. Y este, en vez de pasarle un número, lo que vamos a hacer, vamos a poner categories. Pues este, nosotros nos gustaría que fuera como una especie de, acordaos, de array, así, ¿no? A, B, ¿vale? C. Entonces, como esto va a entrar a modo de texto, va a entrar como si fuera una cosa así, A, espacio B, espacio C, espacio D. Y nosotros queremos convertirlo a un array de este tipo, ¿vale? Pues para poder hacer este procesamiento, pues igual simplemente cogeremos el value y a lo mejor lo que podemos hacer es un split, ¿vale? Por el término coma espacio, por ejemplo. Entonces lo que hará será coger la A, el coma espacio lo dividirá, coger la B, el coma espacio lo dividirá, cogerá la C, así sucesivamente. O para evitarnos que siempre tenga que haber un espacio un poquito más avanzado, sería decirle, oye, pues solo por la coma, y para cargarnos todos estos espacios que se puedan quedar ahí, ¿vale? Pues lo que le podríamos hacer sería ya, esto ya sería un poco más avanzado, hacemos un map, ¿vale? Y a cada categoría le hacemos un trim, ¿vale? Es decir, acabamos de coger este texto, ¿vale? Que es A, B, C sin querer, 13 espacios D. Pues ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos cortado es por las comas, entonces acaba de salir un array de texto que es así, A, luego otro que es espacio B, otro que es C y otro que es espacio, 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 D. Y luego lo que hemos hecho cada uno de ellos es pasar por un map, es decir, hacer una transformación a cada elemento del array pasándole un trim. Trim es simplemente que quito todos los espacios que haya por delante y por detrás. ¿Vale? Esto sería como una manera un poquito más currada de hacer ese pequeño procesamiento. Y entonces, de esta manera, yo ya tengo el New Fruta Name, el New Fruta Price, el New Fruta Categories. Es decir, tengo un New Fruta, ¿vale? Que yo podría coger y decir, bueno, el name va a ser New Fruta Name. El price va a ser precio, creo que vamos a llamarlo, ¿no? Precio le estábamos llamando. Va a ser New Fruta Price. Categories. Pues va a ser New Fruta Categories. Y ya lo tenemos. Entonces ya tenemos este New Fruta que nosotros necesitamos, ¿vale? Siguiente paso, simplemente decir add de fruta y le pasamos esta nueva fruta y se acabó, ¿vale? Y ya tendríamos hecho todo nuestro procesamiento, ¿vale? Entonces veis que vamos a añadir la fruta, el precio de la fruta, las categorías de la fruta, le doy a enviar y tengo una fruta nueva ahí, ¿vale? Cosas interesantes que nos podrían gustar es que cuando yo clique a enviar se resetease, ¿no? Entonces, para eso yo, una vez que he enviado la fruta, pues te puedo decir, por ejemplo, que este form se resete. Reset. ¿Vale? A ver si funciona bien. Entonces lo que vamos a hacer es, creo esta fruta nueva, A, B y N, le doy a enviar, ¡pam! Se crea y habéis visto que se resetea el formulario y ha quedado súper bien, ya listo para que creemos frutas nuevas. Esta fruta, por cierto, obviamente que también se puede borrar y también podríamos haber puesto, por ejemplo, a lo mejor una especie de guard, ¿vale? Para añadir una fruta nueva. En plan, antes de añadir una fruta nueva, pues podríamos decir algo así como, hey, ¿estás seguro que quieres enviar la fruta? Entonces podríamos crear una fruta nueva con sus categorías de fruta o lo que fuera y decir enviar y decir, ¿estás seguro? Sí o no. En caso de que estés seguro, pum, enviamos la nueva fruta, ¿vale? Más cosas que podríamos hacer. Podríamos hacer un montón de cosas. Podríamos hacer, por ejemplo, sistemas de validación, ¿vale? Un sistema de validación, por ejemplo, sería preguntar cosas como, oye, ¿is fruta ok? ¿Is new fruta ok? ¿Vale? Pues a lo mejor queremos que nuestro precio de la fruta sea obligatorio, ¿vale? Entonces lo que podríamos hacer es, seguro que os suena lo que vamos a hacer, vamos a meter por aquí un precio y vamos a meter una capa de validación. Entonces podríamos meter una capa de validación, ¿vale? Esta capa de validación, pues simplemente entra un precio, ¿vale? Y tiene que salir un booleano. Entonces pues podríamos decir, oye, el precio no puede estar vacío, por ejemplo, ¿vale? Not empty, ¿vale? Pues price no puede ser igual a 0.
O, por ejemplo, el precio no puede ser muy caro, ¿vale? Not expensive. Vale, vamos a decir que el precio tiene que ser obligatoriamente mayor que 0, ¿vale? Que no sea caro, pues que el precio sea menor, por ejemplo, o igual a 400, ¿vale? Otro más que podríamos meter, pues podríamos meter que el precio a lo mejor fuera un número, ¿vale? Acordaos que no sea un número. Entonces podríamos poner algo así como un number is none, price igual a false, es decir, que no sea un none, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí como price is ok, ensamblamos todo y decimos, oye, no tiene que estar vacío y no tiene que ser caro y no tiene que ser un número none, y luego podríamos retornar todo este price is ok o algo así, ¿vale? Entonces veis que estamos validando el precio, y en el caso de que el precio estuviera validado, if price is ok, ¿vale? Esto... ¿Vale? Si el precio está ok, pues entonces conformamos este objeto nuevo fruit y lo añadimos, y en el caso de que no esté ok, pues a lo mejor te lanzo una especie de alerta. Vamos a poner aquí un else y te meto un alert diciendo precio mal o algo así, ¿vale? Lo que quisierais, ¿de acuerdo? Entonces le digo precio mal. Entonces veis que si ahora mismo meto una fruta, meto un precio desorbitado y meto una categoría de fruta, pues puedo enviar y me decir, ¿estás seguro? Y me va a decir, el precio está mal, y no va a ejecutar. Pero sin embargo, si yo meto un precio de la fruta razonable, él le voy a enviar y me dice, todo bien. Es decir, como habéis visto, hemos sido capaces de meter una capa de validación en el sistema de precios, ¿vale? Es decir, esto obviamente no es obligatorio, pero bueno, lo pongo para que lo tengáis como referencia. Entonces, de esa manera ya tendríamos un montón de cosas hechas. ¿Qué es lo que me faltaría? Pues me faltaría editar.